Hola, el gobierno español ha lanzado su campaña Comprueba, que es parte de un esfuerzo realizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para luchar en contra de los engaños, del conocimiento falso, de los impostores del conocimiento, sobre todo en cuestiones de salud, pero no solo en cuestiones de salud, en muchas cuestiones referentes a el mundo en el que vivimos, a nuestro universo tal como lo conocemos. Hay personas que están mintiendo, viviendo de la mentira, engañando a otras personas y contándoles falsedades que son además falsedades demostrables. Hola, buenas tardes. A ver si podríais arreglármelo. No te preocupes, esto en 5 minutos te lo tengo, ¿eh? Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda, comprueba. ¡Que esto funciona! ¡Son 100 euros! Gobierno de España. El ministerio, por cierto, está a cargo de Pedro Duque, el astronauta español, un hombre que siempre ha tenido un compromiso serio y firme en favor del pensamiento crítico y en favor del conocimiento científico, que es el que nos ha puesto donde estamos. Esto es resultado también de un estudio amplio que se hizo sobre el uso de las pseudoterapias en España, y hay cifras preocupantes. El 20% de la población, y estamos hablando evidentemente de la población adulta solamente, el 20% de la población ha utilizado en un momento dado alguna pseudoterapia, alguna terapia que no tiene sustento en el conocimiento que tenemos del cuerpo humano, de sus afecciones y de los elementos que se utilizan para tratar las afecciones del cuerpo humano. Aproximadamente 5% de esas personas han utilizado estas pseudoterapias en lugar de medicamentos o tratamientos que, sin ser perfectos, y vamos a entrar en eso más adelante, son su mejor apuesta para mejorar, para superar su enfermedad o por lo menos para poder vivir con la mayor calidad de vida teniendo esa enfermedad. Este estudio abordó los riesgos que tienen las pseudoterapias, que incluyen el riesgo de muerte, como pudo comprobar un estudio que hizo la Asociación para Proteger al Paciente de las Terapias Pseudocientíficas recientemente. Hizo un estudio sobre la confianza en las pseudociencias, la dificultad de contrarrestar los bulos. Porque cuando a usted le dicen, yo te puedo curar tu cáncer, yo te puedo curar tu diabetes, yo te puedo curar el SIDA, yo te puedo curar el ébola, yo puedo darte toda la calidad de vida que tienes con un 100%, que quieras, con un 100% de certeza, suena también que es muy difícil entender, que nos conviene más aquel que nos dice, mira, no tenemos la certeza de poderte curar, tenemos conocimientos que nos dan una determinada esperanza, una probabilidad alta, pero no te podemos garantizar nada. Eso no suena tan bien como lo otro. Por supuesto, un compromiso del ministerio con el pensamiento crítico y la evidencia, el aceptar afirmaciones que estén sustentadas en pruebas y no solamente en lo que dice alguien, por simpático, agradable y buena persona que sea o parezca ser la persona que nos lo dice. ¿Sabes cuál era la esperanza de vida en el Paleolítico? 32 años. ¿Y a comienzos del siglo XX? En España, menos de 35 años. Habíamos avanzado poco, y la calidad de vida tampoco era muy deseable hasta que la evidencia se impuso a las pseudociencias. Hoy, en nuestro país, vivimos una media de más de 82 años, 10 años más que la media mundial. La imagen de una persona mayor consultando un teléfono inteligente rompería la imaginación de nuestros bisabuelos. ¿Qué ha pasado para que lleguemos hasta aquí? Principalmente que han sido millones los humanos en España y en todo el mundo que han dedicado su vida a comprobar cómo funciona nuestro entorno, que el pensamiento crítico, la ciencia y la tecnología han sumado esfuerzos para que nuestra vida sea mejor. No es cosa del azar ni de la casualidad. En los últimos 100 años ha pasado todo esto. Impulso de la higiene, popularización de la pasteurización, desarrollo de las vacunas, descubrimiento de la penicilina, aumento de la producción de alimentos, desarrollo de la genética, control prenatal, universalización de la sanidad y la educación, desarrollo de las telecomunicaciones. Si vivimos mejor que nuestros bisabuelos es por el esfuerzo investigador y por la aplicación del pensamiento crítico y la superación de los remedios pseudocientíficos. No te la juegues, comprueba. No te creas este vídeo porque sí. Comprueba por ti mismo que los hechos que te hemos contado son ciertos. Ante la duda, mejor comprueba. El documento que ha lanzado el Ministerio, en combinación además, por supuesto, con el Ministerio de Sanidad, relaciona algunas pseudoterapias que son verdaderamente delirantes, y debo reconocer que algunas de ellas yo no las conocía. Por ejemplo, análisis somatoemocional
ángeles de Atlantis. No existen ni los ángeles ni Atlantis, pero hay ángeles de Atlantis. Armónicos, Arolotifar, Ataraxia, Aura Soma, Brima, coaching transformacional. Son palabras que suenan extraordinariamente bien, pero no significan nada. Cromopuntura, diafreoterapia, esencias marinas, espinología, flores del alba, geocromoterapia, hidroterapia del colon, bueno, esa sí la conocíamos, homeosíntesis, lama fera, masaje babandi, masaje californiano, masaje en la energía de los chakras, masaje metamórfico, masaje tibetano, masaje de los masajes, es absolutamente delirante. Es absolutamente delirante y no tiene, y este es el punto, absolutamente ninguna base. Se puede uno inventar sumando palabras auriculocromo, transformoterapia y se le pone uno cuántica mejor, ¿no? La transformoterapia cuántica del aura bioenergético emocional transaccionalificada con una lavativa. Son tan enormemente ridículas algunas de estas pseudoterapias. La lista incluye algunas que se ha demostrado que hay bases suficientes para considerar que son pseudoterapias, otras que están bajo análisis, pero cuya viabilidad como cosas reales es bastante poca. Pero miren, lo interesante y lo que quiero tocar son las reacciones que ha habido por parte de la comunidad charlatanesca, la comunidad de los señores de la medicina alternativa, que no es medicina y tampoco es una alternativa, ante estas decisiones del ministerio y ante el apoyo que muchas personas le hemos dado a estas acciones, porque llevamos muchos de nosotros años tratando de advertirle a la gente que tenga cuidado con quienes le hacen promesas delirantes de salud. Primero que nada, por supuesto, la primera reacción es: te paga la mafia farmacéutica, la mafia médica. A la mafia médica le interesa muchísimo pagarnos. Mire usted, lo que suelen aducir es que finalmente, efectivamente, los laboratorios farmacéuticos son un negocio, como lo son los laboratorios homeopáticos, como lo son los charlatanes que a usted le atienden, como son los histerocromoterapeutas, como lo son los floricultores de Bach, como lo son todos, porque todos viven de lo que hacen. La diferencia es qué hacen. El problema no es que sea un negocio, que las farmacéuticas sean un gran negocio. Entre otras cosas son un gran negocio porque sus productos, primero que nada, funcionan y segundo, están sometidos a una serie de controles a los que no están sometidas las barbaridades que le vende usted cualquiera que le diga por la calle que él sabe curar tal o cual cosa. Pero todos en este mundo, y mientras no cambie en el mundo, todo es un negocio. Entonces, la idea de que las farmacéuticas son un negocio nos hace olvidar a veces que Boirón, por ejemplo, la homeopática más poderosa del mundo, tiene unos resultados financieros impresionantes y que todos son negocios. Lo que los diferencia, mientras no cambiemos el sistema económico-político del mundo, lo que los diferencia es si son negocios legítimos o ilegítimos, si le venden productos eficaces o le venden patrañas, sueños, engaños y ángeles montados en unicornios. Luego han venido los argumentos victimistas. Hay un complot, hay una conspiración horrorosa de una serie de personas malvadas, entre las que por supuesto me encuentro yo, que queremos destruir a estos pobres personas que solo quieren ayudar. Miren, no dudo que algunos realmente quieran ayudar, otros no, otros son unos caraduras en toda regla. Pero querer ayudar no basta. Para ayudar a otras personas es fundamental saber cómo ayudarlos. Si usted tiene a alguien que ha dejado de respirar, que está en parada cardiorrespiratoria, usted puede querer ayudarlo haciéndole cosquillas. Pero sus buenas intenciones no le van a salvar la vida. Se necesita alguien que sepa hacer resucitación cardiopulmonar para que esa persona atienda y haga lo que sabemos que tiene la posibilidad de reanimar el latido cardíaco y la respiración de la víctima. Entonces, no hay una conspiración contra Pamies porque Pamies sea Pamies o contra Corbera porque Corbera sea Corbera. Hay una alarma contra el engaño, contra el embuste, contra la charlatanería, contra la falsedad y contra el peligro de que le hagan a usted dejar tratamientos que tendrían más probabilidades de ayudarle.
Ha habido incluso amenazas y acciones o intentos de acciones legales contra divulgadores y personas que defienden el conocimiento científico. Ha habido el argumento del amimefuncionismo, que es un argumento que mucha gente utiliza, que algún día le vamos a dedicar un vídeo completo, pero la idea fundamental es esta. Oiga, es que yo una vez tomé uno de estos remedios, una pócima mágica que me dio una bruja que conocí en el metro, y me funcionó, me curé. Y el error de esto es considerar que uno se curó por esa intervención y no se curó por otra cosa. El identificar exactamente cuál es el elemento que causa un efecto determinado es precisamente lo que se hace en ciencia, en los estudios clínicos de los fármacos que usted consume. Se trata de eliminar todas las variables que pueden intervenir. Yo recuerdo a alguna persona que una vez me dijo, bueno, yo es que estuve 6 meses en tratamiento de fertilidad y el día que empecé a tomar, no me acuerdo qué remedio, ese día me embaracé. ¿No será que esos 6 meses de tratamiento de fertilidad finalmente surtieron efecto? Porque la cercanía en el tiempo, el que algo pase después de otra cosa, no significa que haya sido causado por esa cosa. Eso es lo que precisamente se llama superstición. Entonces, el anime funciona, no es un argumento para permitir que se vendan como curaciones cosas que no han demostrado serlo. Usted sabe perfectamente que hay gente que dice que se cura rezándole a un santo. Imagínese usted que va a la sanidad pública, se presenta con una afección y su médico le dice, bien, tiene usted que rezarle 5 Padres Nuestros a Santa Chuchita todos los años, todas las semanas. Diría usted, esto es una barbaridad, ¿no? Usted deme un medicamento comprobado que ya veré yo si le rezo a una santa o a otra. Ese es el amimefuncionismo, y el hecho de que usted crea que algo le funciona, sea rezar, sea ponerse los calzoncillos al revés, sea realizar cualquier ritual, no significa que todo eso que usted cree que le funciona debiera ser presentado como una terapia efectiva en la atención médica de toda una población. En otro país lo hacen. Este es el argumento, y además es un argumento generalmente falso. Es que en Inglaterra le pagan la homeopatía a la sanidad pública. No, ya no la paga, ya se dieron cuenta, después de varios años, de que no sirve para nada. Es que en Alemania hacen tal cosa. Sí, señor, y en otros países hacen otras barbaridades. Pero en todos lados hay una lucha por tener una sanidad mejor y con mejores bases y con mayor seguridad para usted, para el usuario, porque nadie quiere matarlo. Entonces, el hecho de que algo lo hagan en otro país no significa nada. ¿O usted cree que los tontos solo los fabrican en nuestro país? Pues no es así. Los hay en proporciones iguales en todo el mundo, y muchas veces llegan al gobierno y decretan barbaridades que no se pueden usar como prueba nuevamente para el tratamiento de afecciones de toda la población. Y aparte de insultos y calumnias, que recibe uno muchísimos, usted no sabe todo lo que yo borro en este canal, pero algún día, a veces publico en Twitter las cartas de amor, el nocturno, que es mi nick en Twitter y mi nick en internet en muchos lugares, porque me escriben, ya eres un hijo de tal por cual, eres un desgraciado, ojalá te mueras, no debiste haber nacido. Cosas de un amor y de un cariño enormes por parte de gente que no puede defender las barbaridades en las que cree. Y el más clásico de los argumentos es, bueno, todas son falsas menos la mía. Es que tú no puedes poner a la frecloplatía contra las flores de Pedro, porque esta es mucho más seria y esta es menos seria. Miren ustedes, son iguales. No son iguales porque una suene más lógica que la otra, no son iguales porque una tenga mejores argumentos que la otra, no son diferentes porque una tenga un promotor que es más simpático y que parece preocuparse más por su salud que el otro. No son diferentes porque una tenga más años de antigüedad o menos. La mayoría son muy nuevas, la mayoría son de factura reciente, aunque digan que proceden de milenios y milenios. Mire, lo que las hace iguales es que no tienen pruebas de que funcionen. Algo puede sonar de muchísimo sentido común, sin pruebas no se le puede dar credibilidad. Algo puede sonar totalmente absurdo, pero con pruebas, teniendo pruebas, y de ahí el comprueba de esta campaña, si tiene pruebas tenemos que aceptarlo, aunque vaya en contra de nuestro sentido común. Ya hemos hablado de que el sentido común es bastante inservible en nuestra vida cotidiana. Según nuestro sentido común, la Tierra es plana y la Tierra es el centro del universo. Ese sentido común tuvimos que superarlo gracias al conocimiento científico.
Alguna vez en este mismo canal hicimos una lista de algunas de las pseudoterapias que conocíamos en ese momento y dimos todas las pruebas que hay, todas las pruebas que hay respecto a todas y cada una de esas pseudoterapias. Ninguna, cero redondo, nada. No hay ninguna prueba del funcionamiento de ninguna de ellas. Aquí hemos hablado de homeopatía, hemos hablado de las barbaridades de Josep Pàmies, del MMS y de las presuntas terapias emocionales, esas que lo culpan a usted de su enfermedad. Usted está enfermo porque le cae mal a alguien o porque no ha logrado sublimar cierta emoción que tiene dentro y eso causa cáncer. No, mire, el cáncer sabemos que lo causan otras cosas y sabemos cómo tratarlo y no es precisamente dándole miles de euros a un charlatán que habla en un escenario. Hay unas mucho más locas que las que hemos tratado aquí, como la lista que hice, pero ninguna de ellas tiene pruebas, evidencias. Algo que nos motive a creer esto es cierto porque se ha comprobado. No permitimos que alguien construya y venda aviones si no es ingeniero aeronáutico como mínimo. No permitimos que nadie construya presas o puentes si no es un ingeniero civil, si no ha certificado que tiene los conocimientos necesarios para hacer los cálculos correctos para levantar una presa que no se rompa y mate a cientos de miles de personas, como ha pasado. Si ha pasado con ingenieros que son informados, que son preparados, pasaría mucho más con un charlatán. No dejamos que cualquiera al que se le ocurra que es cirujano o que tenga muchas buenas intenciones de ayudar a alguien, haga neurocirugías en el fregadero de su cocina. Exigimos que alguien demuestre que tiene conocimientos como médico para poder hacer una intervención quirúrgica y luego un entrenamiento largo para saber cómo hacer una intervención quirúrgica delicada. Todo esto lo hacemos como sociedad porque queremos la máxima protección cuando nos atendemos, especialmente cuando se trata de nuestra salud. Es verdaderamente alarmante que esa protección la tiremos por la ventana, ese deseo de estar protegidos, de tener cierta certeza, de tener cierta razonable probabilidad de certeza, la tiremos por la ventana cuando aparece alguien que dice es que yo puedo curar el SIDA. Acaba de darse, por cierto, la segunda curación real del SIDA y ambas las hicieron médicos. Esta protección razonable la debemos exigir como sociedad, exigimos reglas de tráfico, exigimos que el que sea abogado, hombre, sepa algo de derecho, esté colegiado en el colegio, haya demostrado que tiene conocimientos de derecho para defendernos y no nos vaya a hundir en cualquier pleito jurídico que tengamos. Hay profesiones con las que somos muy cuidadosos como sociedad y la profesión médica debería ser una de ellas. Como último argumento que hemos escuchado y que quiero tocar está el argumento de la libertad. Yo soy libre de elegir con qué me atiendo. No, mire usted, si no tiene la información necesaria, la información amplia de cómo es la enfermedad que tiene, de cuáles son sus causas, de cómo hemos sabido qué es esa enfermedad, porque en el pasado no se sabía ni siquiera qué producía las enfermedades. Y no hablo de un pasado de millones de años ni de miles de años, hablo de mediados del siglo XIX, cuando se empezó a descubrir cómo se producían las enfermedades, cuando se empezó a descubrir que los microbios causaban enfermedades y no los malos aires o el desequilibrio de los humores. Si usted no tiene toda esa información, si usted no tiene datos básicos de farmacología, de la historia de la medicina, de la historia de la lucha contra la afección en particular que usted tiene y cómo se sabe de dónde surge la afección que usted tiene y cómo se trata, usted no elige libremente. Usted elige engañado. Cuando uno elige con la mitad de la información o con una tercera parte o con una décima parte de la información, no puede decir que esté eligiendo libremente. Incluso electoralmente tratamos de elegir con base en todo el historial de los partidos políticos y no solamente por la promesa de uno. Y cuando nos vamos a votar por la promesa de uno que salió debajo de una piedra, generalmente sale peor. Y viene esa frase que se usa a veces de estábamos mejor cuando estábamos peor. Esa libertad solo nos la da el conocimiento. Esa libertad solo nos la da lo que sabemos. Esa libertad es la que nos da la ciencia. Es el conocimiento el que nos puede hacer libres. Nuestra vida, como individuos y como sociedad, ha mejorado siempre con más conocimiento. Pudimos hacer mejores transportes porque tuvimos más conocimiento. Pudimos hacer mejores tejidos cuando tuvimos más conocimiento. Pudimos hacer
telecomunicaciones, vídeos, internet, automóviles, aviones, vacunas, porque tuvimos más conocimiento. Es el conocimiento el que nos ha dado una vida mejor. ¿Cómo es posible que le creamos a alguien que nos viene a decir que con menos conocimiento, que con más creencia, vamos a vivir mejor? Que el futuro está mirando hacia atrás. Si usted mira hacia atrás, lo que ve es avances. Cada vez vivimos más, cada vez vivimos con mejor calidad de vida, cada vez podemos atacar mejor las enfermedades, cada vez nos transportamos de manera más cómoda, segura y rápida, cada vez tenemos más información a nuestro alcance, cada vez nos podemos comunicar mejor con nuestros seres queridos a través de teléfonos, de internet, cada vez tenemos acceso a bienes que antes no eran comunes, incluida la música. La gente antes no oía música los fines de semana o cuando el tío cantaba o cuando había fiesta en el pueblo. Hoy podemos oír música todos los días, todo el día si queremos. Podemos tener acceso al conocimiento, a la cultura, a los libros, al arte, al entretenimiento, a las series y al cine, porque tenemos más conocimientos. El progreso nunca ha estado atrás, el progreso nunca ha estado con menos conocimientos. La gente se moría de enfermedades cuando solo había medicinas tradicionales, que no eran medicinas. La gente se moría de enfermedades de las que ahora ni siquiera nos acordamos. Esa capacidad que tenemos como sociedad de mejorar es responsabilidad de todos mantenerla. Es responsabilidad de todos decirles a nuestros hijos que el conocimiento los hará libres y los hará vivir mejor. Y que las pseudoterapias no son atacadas por ninguna otra razón, sino porque no tienen pruebas. Las pruebas que le exigimos a cualquier otra cosa que nos suministre el universo a nuestro alrededor, las pruebas que exigimos de que sean solamente dos cosas: eficaces y seguras. Si usted se juega la vida atreviéndose a consumir una terapia que no ha demostrado ser eficaz, que no ha demostrado ser segura, usted está jugando con su propia vida y eso no es libertad. Libertad será cuando usted se tira de un sexto piso sabiendo que va a morir. Pero si le están pidiendo que salga de un sexto piso convenciéndolo de que puede levitar, que puede flotar grácilmente hasta el suelo gracias a los embrujos o las pócimas de algún mago o un gurú, usted no está actuando libremente, usted está siendo víctima de la ignorancia y por eso su peor enemigo es la ignorancia y el mejor amigo que hemos tenido a lo largo de toda la historia humana es el conocimiento. ¿No cree usted?